Podcast. Fíjate, una pregunta sería ¿cómo mantener la serenidad ante las dificultades? Y ahí dices, cuando logras esa serenidad, y con esto que contabas de efectivamente momentos históricos muy complicados, o lo mismo que hablábamos hace rato de San José María, cómo saca ese mensaje de Dios independientemente de las circunstancias. Entonces, ¿cómo ayudarle a la gente, a todos, a mantenernos serenos independientemente de los problemas? En México incluso puede haber una reducción de personas que crean en Dios. Más que caer en el pesimismo nos lleva a decir, oye, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer para que siga la gente escuchando el mensaje de Dios y le siga llenando su vida y le siga siendo feliz y lo busque? Dios le hace ver al fundador, San José María Escrivá de Balaguer, ya elevado a los altares por San Juan Pablo II, desde 1928, que le pide que recuerde a la gente, a la humanidad, que se pueden hacer santos a través de su trabajo en la vida ordinaria. Bienvenidos al Rodcast, conociendo las personalidades detrás de los negocios con Rodrigo Pacheco. Pues bienvenidos al Rodcast y estoy muy contento porque pues hay un líder en este estudio que está con nosotros. He platicado con muchos líderes de distintos ámbitos empresariales, etcétera, pero esta es una dimensión muy distinta. Está con nosotros el padre Ricardo Furber, vicario regional del Opus Dei en México. Bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Pues la verdad es que un gusto que estés aquí. Me dijo de tú, porque hemos tenido algunos otros encuentros y la verdad es que pues eres una persona que tiene una dimensión muy, muy interesante y quiero que platiquemos. Pero quiero empezar por el principio porque de repente no se sabe muy bien a bien qué es la obra, qué es el Opus Dei, qué significa en México. Están a punto de cumplir 100 años, hay todo un pensamiento alrededor de ello, pero ¿cómo describes al Opus Dei? El Opus Dei podríamos catalogarlo de una institución de la Iglesia Católica que se dedica a difundir un mensaje muy concreto, que es la santidad en medio del mundo, en la vida ordinaria, en la familia, en la sociedad, en todos lados, pero principalmente a través del trabajo. Dios le hace ver al fundador, San José María Escrivá de Balaguer, ya elevado a los altares por San Juan Pablo II, desde 1928, que le pide que recuerde a la gente, a la humanidad, que se pueden hacer santos a través de su trabajo en la vida ordinaria. Entonces, recibe este mensaje y en primer lugar, como él no quería ser fundador de nada, va buscando a ver si hay alguna institución que proclame este mensaje y se da cuenta que no hay nada. Entonces se ve en la necesidad de formar una institución para transmitir el mensaje. Pero el mensaje en concreto es ese. Es ayudarle a la gente a ser feliz en este mundo, a disfrutar lo que hace, a tratar de hacerlo bien, sabiendo que venimos de Dios y a Dios vamos. Por lo tanto, es una percepción, pienso yo, muy alcanzable, muy bonita, fácil, mas no sencilla. Claro. Pero digamos que a grandes rasgos el Opus Dei, que significa obra de Dios, Opus Dei está en latín, significa obra de Dios, se dedica a eso, a difundir la llamada a la santidad en medio del mundo a través del trabajo. Y eso tiene un montón de acepciones porque se da en la cotidianidad. Exactamente. Eso es muy importante, de manera diaria y diría yo íntima. Exacto. Que eso es una dimensión clave. Pero en 1928 la situación en España era una situación compleja, políticamente muy complicada. Estaban en toda la situación de la guerra civil y es interesante porque pues el mundo en el siglo XX y lo que lleva del XXI ha sido un mundo de profundas transformaciones, de mucho estrés para el individuo y me parece que es interesante ello, sobre todo hoy, año 2024. Fíjate que es efectivamente muy interesante y muy aleccionador, porque a pesar de todas esas dificultades, San José María tiene muy claro que Dios le pide algo y él lo que busca es hacerlo, confiado
en que si Dios se lo pidió, le ayudará a que eso vaya saliendo independientemente de las circunstancias que lo rodean. De hecho, en algún momento dado tiene que tomar una decisión muy difícil, que es pasar de Madrid a Barcelona a través de los Pirineos, dejando algunas personas, todavía no eran muchos en la obra, pero dejando algunos en Madrid, pero buscando la necesidad de seguir transmitiendo, y ya en Madrid, por la guerra civil, no podía. Entonces entra en una crisis justamente en un momento del paso de los Pirineos. Llegan a una iglesia desolada. En la noche la pasa muy mal, diciendo ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando a algunos detrás. ¿Sigo o no sigo hacia adelante? Le pide una señal a la Virgen y le dice: Madre mía, ayúdame a ver qué tengo que hacer, si quedarme o continuar. Y en la mañana, cuando en la tarde anterior había ido a la iglesia y la había encontrado toda destruida, la siguiente mañana se da una vuelta y se encuentra una flor estofada, una especie de rosa de madera, que seguramente debía haber pertenecido al retablo, pero que no la había visto tampoco el día anterior. Y entonces en esa rosa ve como la confirmación de la Virgen que le dice: sigue adelante, ¿no? Y entonces se ven muchos detalles de ese estilo donde Dios le va ayudando como a seguir adelante independientemente de las circunstancias. Y entonces creo que es una cuestión muy aleccionadora en la vida de cada quien, porque todo el mundo, independientemente de lo externo, vamos teniendo complicaciones en la vida y podemos quedarnos atorados o podemos seguir adelante, ¿no? Y entonces cuando contamos con Dios, cuando nos tomamos de su mano, pues nos va ayudando a salir adelante y nos va ayudando a seguir haciendo lo que Él nos pide, que es lo que nos lleva a ser felices en este mundo, ¿no? Ahora, en 1948 llega a México, digamos, la obra. ¿Cuál es el cariz que toma en México? Que es el mismo, digamos, eso no cambia, está en todo el mundo, pero México se ha convertido en un lugar muy relevante en el universo, digamos, en el contexto de la obra. ¿Cuándo llega y cuál es esa historia, digamos, y cuál es esa pues sabor mexicano que tiene la obra? Sí. Uno de los primeros que empieza con San José María, don Pedro Casiaro, que luego será ordenado sacerdote, le pide a San José María que vaya a ver a América, donde sería como probable comenzar la obra, ¿no? De hecho, hace un viaje en 1948 desde Estados Unidos, México, Sudamérica, y se da cuenta que donde hay más condiciones para comenzar es en México. Entonces se lo comunica, regresa en ese entonces ya estaba en Roma, el fundador, y le dice, pues muy bien, a comenzar en México. En 1949, enero de 1949, empieza en México ya de modo formal, y él empieza a difundir el mensaje entre la gente. Como se dan unas condiciones muy especiales en México, desde la protección y la elección de la Virgen de Guadalupe por este país, se ve que eso facilita que la obra se vaya entendiendo, que se vaya expandiendo, y desde ese entonces, pues la verdad es que se ha ido dando a conocer como de un modo muy fácil. Por supuesto, hay muchas personas que todavía no conocen ni han oído hablar del Opus Dei, pero se dan como las circunstancias para que vaya avanzando, vaya habiendo vocaciones muy pronto, tanto de hombres como de mujeres, y así va avanzando y se va haciendo presente la obra en México. ¿Y hoy 2024, qué significa o cómo describir? Ya están planteados los fundamentos, el origen, diría, pues la estructura, digamos, que lo define en esta cotidianidad, en esto, encontrar la divinidad de manera cotidiana a través del trabajo, celebrar a Dios en uno mismo. Pero ¿qué es hoy, 2024, más allá, digamos, de ese núcleo, en términos del número, de lo que representa en un país como este y obviamente a escala global?
Digamos que cara al país, la obra sigue siendo muy, muy pequeña. O sea, hay alrededor de 7.500 miembros de la obra, la mayoría casados. Porque al ser una institución de la Iglesia Católica tiene la peculiaridad que es una obra meramente laical. Digamos, todos los que pertenecen, hay sacerdotes y hay laicos. Y esos laicos, hay dos grupos, unos que se casan, que se les llama supernumerarios, y otros que viven el celibato apostólico, es decir, no se casan, encuentran ese don que Dios les da y de algún modo les pide que sean para Él directamente. Y ese es un grupo más pequeño. Pero en ese grupo más pequeño la obra se apoya como para dar la formación necesaria a los demás para que puedan vivir esa cotidianidad santamente, ¿no? O buscando la santidad, luchando por ser mejores cada día, ¿no? Que ahí hay una cosa interesante, o sea, la santidad no significa ser perfectos. La santidad más bien podríamos definirla como esa lucha por irse asemejando cada día más a nuestro Señor, contando con lo que somos, que eso nadie nos lo quita, y más bien Dios quiere que a partir de quienes somos vayamos como transparentándolo, transmitiéndolo. Entonces, digamos que hoy por hoy un poco el reto está en que estas personas que ya están, nos tomemos en serio la tarea que Dios nos da también a cada uno, igual que a San José María, y vayamos difundiendo ese mensaje que la verdad es que va haciendo a la gente feliz. O sea, que le va ayudando a la gente como a encontrar el sentido de la vida, le va ayudando a la gente a saber por dónde caminar, cómo reaccionar, cómo perdonar, cómo trabajar del mejor modo posible, viendo siempre el trabajo como un servicio. Que la verdad eso está muy interesante. Te cuento una anécdota muy simple, sí. Pero cuando yo recién ordenado, llegué a México y viví en una casa que está frente a los viveros. Aquí es muy cerca. Aquí al lado. Y empezamos una serie de remodelación porque la casa es un poco vieja. Un arquitecto nos dijo, no se preocupen, yo les ayudo. Les voy a poner un par de trabajadores míos. Ustedes les van dando su salario. A mí yo les ayudo. Y entonces, pues había dos personas que iban trabajando poco a poco. Y de esa manera íbamos consiguiendo el dinero. Y se iba remodelando la casa poco a poco. Uno de ellos en un momento dado me dice, padre, para casarse ¿hace falta la confirmación? Y yo, pues sí. ¿Y la primera comunión? Pues no necesariamente, pero mejor si la haces. Dije, ¿te quieres casar? Y me dice, sí, ¿y no te has confirmado ni has hecho la primera comunión? No. Le dije, mira, si quieres yo te ayudo. Pídele a tu jefe 15 minutos de tu trabajo, quédate otros 15 y te voy dando el catecismo, media hora cada día, y ya cuando estés listo vas con tu párroco y le dices, ya me han preparado, quiero hacer la primera comunión, quiero confirmarme y quiero casarme. Entonces empezamos así, le empecé a dar las clases de catecismo. Cuando llegamos a las obras de misericordia, espirituales y materiales, después de haberle explicado también los 10 mandamientos, en un momento dado me dice, padre, qué distinto sería el mundo si todos viviéramos eso. Y yo le decía, efectivamente, sería muy distinto. Y le dije, fíjate una cosa, tú estás trabajando aquí en la casa y justamente el cuarto donde estábamos acaban de poner las ventanas nuevas. Tú hiciste el hueco y otra empresa llegó a poner la ventana. ¿Quién no lo hizo bien? No lo sé. Pero esa ventana, en lugar de que cupiera bien, tuvo que entrar a la fuerza. ¿Y qué dijeron? Tú ponla y ya está. Claro, tenía lo específico de que esa ventana tenía que tener holgura para poder quitarla y lavarla porque estábamos en un tercer piso. Entonces, como la metieron a presión, ya no se puede quitar. Y le dije, fíjate cómo un trabajo mal hecho fastidió a los que van a vivir aquí. Porque ya no, o se van a tener que colgar del edificio para lavar, o van a tener que poner una escalera
y se complica una cosa tan simple como limpiar la ventana, ¿no? Y le decía cómo un trabajo bien hecho, sirviendo a los demás desde poner una ventana, hace la vida agradable a los demás. Y ese es un poco el mensaje de la obra. Es decir, en la medida que todos buscamos hacer bien nuestro trabajo, en la medida que lo hago como un servicio a los demás, hago la vida agradable a los demás. Y entonces encuentro en el trabajo un medio de santificación mía, de santificación del trabajo, de lo que hago, y de santificación a los demás a través también de mi trabajo. Y por lo tanto se va generando una sociedad más amable. Una sociedad en la que estamos pendientes de los demás, donde cada quien aprendemos a hacer lo que nos toca, y cuando hacemos bien lo que nos toca, pensando en Dios y por amor a Dios, pues hacemos la vida agradable a los demás. Es una gran lección. ¿Y qué dijo esa persona? Cualquiera hubiera dicho, pues lo rehago otra vez porque esto no puede ser, ¿no? Pensaría que la dignidad, digamos, de una persona en la expresión de su trabajo y en esta búsqueda de la santidad, pues dirías, tengo una oportunidad, pues la voy a hacer bien, ¿no? En su caso, aceptó la corrección de algún modo, sabiendo que no sabemos si eran ellos o los de las ventanas. Claro. Pero simplemente lo aprendió, no se cambió la ventana, sino simplemente lo aprendió para decir, bueno, de ahora en adelante tú intenta hacer lo mejor que puedas, lo que a ti te toca, ¿no? Claro, porque además el trabajo bien realizado, independientemente del proceso que lo lleva, es lo que uno entrega, ¿no? Y es interesante. Y me hacías reflexionar en términos de la santidad y pensaba en lo siguiente, a mí me gusta subir montañas y uno no se convierte en montañista o alpinista por subir una montaña, se convierte uno en montañista o alpinista por recorrer el camino e intentar subir la montaña, se logre o no. Y es lo mismo, ¿no? La perfección no es la santidad, sino es el buscarla. Y creo que eso es importante. Es la lucha sabiendo que tengo a Dios que me da su ayuda, su gracia, para conseguirlo, ¿no? Y que en el fondo es eso, irme pareciendo a Él. Por supuesto que no vamos a llegar a ser exactamente como Jesús, pero sí vamos a poder transmitirlo en su mensaje, en sus actos, en sus sentimientos, en su modo como veía a la gente de su tiempo, ¿no? Ahora, ¿cómo llega Ricardo en primera persona a la obra? ¿Cuál es ese camino? Fíjate que mi papá es supernumerario. Mi mamá no lo fue, pero siempre estuvo muy, muy cerca. De chicos, pues yo aprendí de ellos. San José María decía, a sus hijos ustedes edúquenlos bien y ya Dios dirá por dónde los llama. Pero ustedes edúquenlos bien humanamente y sobrenaturalmente. A mí me fueron enseñando porque veía a mi papá, a mi mamá ir a misa todos los días. Veía cómo mi papá llegaba del trabajo y se sentaba a preparar sus clases que daba en otras instituciones. Y veía a mi mamá, pues, cómo se esmeraba porque la casa estuviera bien, agradable a todos. Siempre me llamaba la atención que fuera la última que se sirviera en la comida. Siempre nos servía a los demás. Y una vez que todos estábamos servidos, ella se sentaba a la mesa, ¿no? Cosas que hacen todas las mamás. Pero, pues, a uno como niño le llama la atención ese servicio que hacen los papás a los hijos, ¿no? Por supuesto, había una cuestión muy pequeña. Cada que nos íbamos a dormir, nos despedíamos y nos daban la bendición. Rezábamos. Cuando íbamos de vacaciones, rezábamos el rosario en el camino. Nos decían, si queríamos, el que quería se quedaba despierto rezándolo, el que no se dormía y ya estaba. Claro. Pero digamos que lo vas viendo desde chiquito. Yo empiezo a ir algunos días con ellos a misa entre semana. Me gustaba ir a misa. También me gustaba, como era Monterrey, yo nací en Monterrey, levantarme temprano y cachar un poco de fresco, porque luego todo el día iba a ser un calor claro. de la patada. Pero digamos que me iba gustando. Cuando llego a la universidad, yo estudié ingeniero civil, conocí a un amigo que me fue empezando a llevar. Estudiamos en la biblioteca de la universidad y su casa y la mía estaban, digamos, la de él estaba más distante que el TEC que la mía.
Entonces en un momento dado me dice, oye, ¿por qué no vamos a un lugar más intermedio? Y ahí se puede estudiar muy a gusto. Es una casa del Opus Dei, ¿tú has oído hablar de eso? Le dije, pues sí he oído por mi papá, pero tampoco es que haya tenido mucho más contacto, porque yo el colegio lo estudié en un colegio lasallista, desde la primaria hasta la preparatoria. Entonces, nunca había ido a alguna así actividad más propia del Opus Dei, ¿no? Total que fuimos a esa casa, llegamos a las 4, estudiamos hasta las 7 y a las 7 me dice, oye, ¿te gustaría meterte una meditación? Y yo, ¿qué es eso? No, pues es una charla del sacerdote en el oratorio que te va ayudando como a aprender a hacer oración, a hablar con Dios. Dije, muy bien, nos metimos. Luego hubo una bendición al Santísimo en latín. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Dónde me vine a meter? Y luego hubo una tertulia con un ingeniero de la NASA, que la verdad lo que más me gustó fue eso. Claro, sí. Estábamos estudiando ingeniería y escuchar a un señor que está contándote los proyectos que están haciendo en la NASA, pues la verdad me gustó mucho. Luego cenábamos ahí mismo y ya se acaba el plan, ¿no? Entonces me dijo, oye, ¿te gustó? Le dije, sí, la verdad es que sí me gustó. Lo repetimos y entonces cada sábado hacíamos lo mismo. Hasta llegar al verano del 93, que era la Jornada Mundial de la Juventud en Denver. Ahí fui con ellos, con la casa, se organizó un plan. Digamos que lo disfruté mucho y ahí empecé, digamos, a tratar más al sacerdote. De regreso, le pedí dirección espiritual al sacerdote. Y la primera conversación le dije, oiga, yo traigo una inquietud. O sea, siento que Dios me pide algo. Al mismo tiempo me gustaría casarme. Le decía, yo a mi mamá le decía de chico, mamá, cuando yo me case, por lo menos voy a tener 8 hijos. ¿Cuántos hermanos son, por cierto? Somos 5 hermanos. 5 hermanos. Uh-huh. Pero 8 hijos porque tenía un tío abuelo, precisamente ingeniero civil, que tuvo 8 hijos en Chihuahua. Ellos vivían en Chihuahua. Y claro, un montón de primos. Cada que íbamos de vacaciones a Chihuahua, pues la verdad es que me la pasaba genial. Increíble. Entonces, y muchos de mis primos pues eran más jóvenes, ¿no? Entonces yo le decía, si me caso, por lo menos 8 hijos, ¿no? Pero también traigo esa cierta inquietud. Y me dijo una cosa el sacerdote que me gustó mucho. Me dice, mira, yo soy sacerdote del Opus Dei, pues a mí me gustaría que tú te hicieras miembro del Opus Dei, numerario, de los que no se casan. No se casan. Dice, pero no te apures, ni se va a hacer lo que yo quiera, ni lo que tú quieras, sino lo que Dios quiera. Y yo dije, perfecto, no me va a jalar, claro, porque había un bulo ahí de que en el Opus Dei te jala, ¿no? Sí. Y dije, perfecto, me va a ayudar, no me va a jalar. Le dije, muy bien, pero ¿cómo sé lo que Dios quiere de mí? Me dice, mira, muy sencillo, aprende a hacer oración. Porque si alguien sabe lo que quiere de ti, pues es Dios mismo. Y Él es el que te lo tiene que decir. Entonces aprende a hablar con Él para que Él te lo diga. Dice, no te apures, yo te voy enseñando a hacer oración. Pasó medio año, lo veía cada semana, veía cómo efectivamente me iba todavía acercando más a Dios. Y me dio un libro que la verdad me gustó mucho, que se llama Al Paso de Dios, que es una biografía de San José María. Y cuando llega la parte que San José María les explica a los primeros numerarios en qué consiste su vocación, dije, esto es lo que andaba buscando. Voy a ser ingeniero civil, me van a ayudar a estar cerca de Dios, dice, pero les decía que no se casaran. Entonces cuando leí eso dije, híjole, no lo sé si yo me quiero casar, no me quiero casar. No dije nada en la dirección espiritual, lo dejé pasar otro medio año. Al final del curso académico me dice, oye, va a haber una labor social que van a hacer aquí a una mina en Chihuahua, de Peñoles, Naica. ¿Por qué no vas con ellos? Ves lo que hacen y fíjate cómo vive un numerario. Ya después de hablar todo este tiempo, quizá Dios te pida por ahí. Dije, perfecto. Fuimos a esta labor social, vi que los numerarios pues eran muy normales, o sea, no eran distintos a mí, o sea, no hacían cosas como más,
distintas y digamos que rezaban un poco más, pero tampoco mucho más, porque para ese entonces, a través de la dirección espiritual, yo ya trataba de rezar el rosario todos los días, no iba a misa todos los días, pero iba algunos días entre semana, hacía un rato de oración todos los días, seguía leyendo un libro espiritual. Entonces ya eran una serie de condiciones que me ayudaban como a tener ese trato con Dios más cercano. Cuando regresamos de la labor social, fui a la meditación del sábado. Cuando llegué me dice el padre, ¿qué viste? Me dice, bueno, no me digas ahorita, vámonos a la meditación y una vez que salgamos, platicamos. Nos metimos a la meditación, por supuesto no le hice nada de caso y me encaré ya al sagrario. Y le dije, a ver, Señor, llevo años buscando qué quieres de mí. Lo vi como más claro hace 6 meses en ese libro. Creo que me estás pidiendo que te entregue los hijos. Aquí voy a seguir siendo ingeniero civil, aquí me van a ayudar a estar cerca de Dios. Lo que falta es eso, que te entregue los hijos. Y en ese momento tomé la decisión de decir, pues te entrego los hijos, me hago numerario. Cuando salgo, ya le cuento y me dice, pues muy bien. Ahora ve con el director de la casa, porque uno escribe una carta pidiendo su admisión al Opus Dei. Cuando voy con el director me dice, oye, ¿ya lo saben tus papás? Y dije, pues no les he contado. Entonces me dice, ya eres mayor, ya tenía casi 20 años, había terminado el 6º semestre de la carrera. Me dice, no necesitas, digamos, permiso, eres mayor de edad, pero creo que es buen detalle que les cuentes antes de que des este paso. Dije, me parece muy bien. Llegué esa noche con mis papás. Me dicen, a ver, espérate, vamos a llamarle a tus hermanos. Y yo, ¿mis hermanos por qué? Eran a mis papás. Sí, dicen, claro. No, pues como familia, muy bien. Ya les conté a mis hermanos, a mis papás. Mi mamá empieza a hacerme una serie de cuestionamientos. Se los voy respondiendo. Llega un momento en que ya no sabía. Entonces le dije, a ver, mamá, tranquila. Ya estoy grande. Voy a preguntar mañana antes de escribir cualquier carta. Veo bien si no hay nada detrás y no te preocupes. Total que me fui al día siguiente, hice las preguntas que tenía duda, vi que no pasaba nada. ¿Cuáles eran? Las preguntas. Las preguntas que todavía te... Fíjate que en concreto no me acuerdo. Pero yo creo que iban más por la cuestión de dedicación. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho el tema de la orientación familiar. Y mi mamá dijo, ¿te vas a poder dedicar a cosas de ese estilo, ¿no? Ya claro, cosas muy concretas de qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Me preguntó primero, ¿vas a poder ir a la boda de tu hermano que era dentro de 6 meses? Y dije, sí voy a poder ir. Sí. ¿Te vas a ir a vivir pronto, no? Tienen que pasar por lo menos 6 meses para irme a vivir a una casa de la obra. Cosas de ese estilo que le supe ir contestando, pero ya este detalle muy concreto, claro, cara al futuro, pues ya no me lo había yo cuestionado, ¿no? ¿Y tus hermanos te preguntaron algo? Mis hermanos los hombres dijeron, como algo conocían, les dije, oye, me voy a hacer numerario. ¿Es eso? Pues muy bien, y ya. Simple. Las hermanas, en cambio, preguntaron también más detalles con mi mamá. Se quedaron ahí en toda la conversación. Los hombres dijeron, nos vemos, buena por ti, pero ya está. Pero siempre, digamos que ha habido como un cariño. Al inicio les costó, más a unos que a otros, más a mi mamá que a mi papá. Pero con el tiempo, la verdad es que uno mismo también va entendiendo mejor el cómo vivir bien su vocación. Y eso facilita esa integración. Y la verdad que hoy por hoy estoy convencido de que una vocación en una familia es una lotería. Claro. Porque es como hacer presente a Dios todavía de un modo más palpable en la familia, ¿no? Y de algún modo vas ayudando. Y en la parte de entregar los hijos, o sea, digamos, en el recorrido que habías tenido y que lo cuentas, porque es muy interesante, seguramente muchos que nos escuchan estarán sorprendidos con la historia que has relatado y te agradezco mucho la confianza.
o sea, esa otra parte, digamos, en la vida más cotidiana, la parte de los hijos, había o hubo novias, etcétera, en donde tuviste que decir, porque claro, tienes que tener ese contraste, si no la decisión no está completa. Claro, aunque eso es parcial, Sí. porque en la vida entonces tendrías que hacer de todo Bueno, es correcto, sí, es cierto. para poder definir algo. Sí, Y no siempre se sí, consigue. es cierto. En mi caso sí tuve una novia en la preparatoria. La verdad no duramos mucho, pero fue una buena experiencia en el sentido de la cercanía, del cariño hacia una mujer. Y en ese sentido ya había como una mayor referencia para decir, Señor, te estoy entregando esa posibilidad. Claro. No solo de tener hijos, sino de ser padre, de tener un amor en la tierra. Que ahí hay una anécdota también bonita en relación con San José María. Cuando le dice a su papá que se quiere ir al seminario para hacerse sacerdote porque ve que Dios le está pidiendo algo y no sabe bien por dónde, pero que cree que haciéndose sacerdote estará más disponible para lo que Dios le pida. El papá le dice, piénsalo bien, hijo, porque es muy duro no tener un amor humano en la tierra. San José María lo escuchó. Con el paso del tiempo decía, mi papá se equivocaba, porque efectivamente, aunque aparentemente es duro no tener un amor humano en la tierra, uno entregado a Dios también vive enamorado de Dios. Y va teniendo, para poder ser fiel a Dios, tiene que ir creciendo ese amor que se vaya manifestando en cosas concretas en la vida ordinaria para que uno también viva enamorado. Porque si no sería como muy difícil o muy extraño. Te entregas a Dios, pero ya la parte afectiva como que la haces a un lado, ¿no? Y dices, no, también a Dios hay que aprender a quererlo con el corazón. Y con el mismo corazón que queremos a todos los demás, ¿no? Entonces, por eso cuando uno va a misa, cuando uno reza, cuando uno no lo hace por hacerlo, ¿no? Lo hace por vivir unas reglas, sino porque seguimos a una persona. De hecho, Benedicto XVI lo dice muy bonito. La fe no es un cumplimiento de reglas, sino el seguimiento de una persona que es Jesucristo. Y si yo sigo a una persona, pues lo sigo porque lo quiero. Y porque veo, en primer lugar, el cariño que Él me tiene. De hecho, eso es muy bonito pensar como lo más esencial en la vida es sabernos amados por Dios. Cuando uno se siente amado por Dios, pues se siente aceptado, se siente seguro, se siente confiado, porque hay alguien que me quiere de manera gratuita y de manera fiel para siempre, ¿no? Es decir, no es un conjunto de reglas, es, no diría sentimiento, pero sí, eso no es lo relevante, ¿no? Las reglas, finalmente Así es. lo que te hace sentir esa fe. Sobre todo es seguir a Jesucristo. Exactamente. Y al seguirlo, escucho lo que Él nos vino a decir, su mensaje. Y es ahí donde mi fe va creciendo, donde voy entendiendo mejor este mundo, para qué estoy aquí, qué sentido tiene mi vida, qué debo hacer con quienes están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque sigo a una persona. Cuando uno se va a los evangelios y ve la vida de Jesucristo, que es donde están mejor plasmada su vida, se va dando uno cuenta que Jesucristo se hizo hombre como nosotros y vive como nosotros. Y por eso es interesante el ver cómo en la figura de Jesucristo Dios le hace ver al hombre lo que el hombre tiene que ser. De esa manera, cuando seguimos a Jesucristo y entendemos su mensaje, encontramos el modo de crecer lo mejor posible. De hecho, Él lo dice, yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, el modo si se puede decir, explotar más cada quien su personalidad, su modo de ser, sus afectos, su vida completa, es entendiendo cómo lo hizo Jesucristo. Y por eso nuestra fe, independientemente que sea sacerdote, casado, o sea, todo bautizado, encuentra en su fe un modo de seguir a una persona y no solo de aprender unas reglas, algo que tienes que cumplir, ¿no? Claro. Ahora, y tiene mucho sentido para el Opus Dei,
si es la santidad o lo divino del trabajo, encontrar la santidad a través del trabajo en la cotidianidad. Primero el IPADE, la Universidad Panamericana, que son organizaciones educativas muy potentes que habilitan, digamos, desde un punto de vista herramientas específicas. ¿Cómo es ese transcurrir y esa acepción? Porque hay muchas, ¿no? A veces se piensa en el Opus Dei en ciertas instituciones, pero hay sobre todo también mucho trabajo, me lo has contado, en términos de ayuda como la que hacían en AICA, que además es una mina, creo que ya no está en servicio y tiene estos cristales maravillosos, debe ser extraordinario ahí en Chihuahua, que además son condiciones muy duras y entonces ir a donde es muy difícil estar ahí, encontrar esa vocación, no solo esa vocación, realizar ese recorrido del camino. Pero ¿qué hay de la parte de las instituciones educativas y eso cómo completa, digamos, este universo y qué significa? Porque también hay desafíos muy concretos. Fíjate que efectivamente lo más importante en la obra es lo que cada quien vive y el modo en que cada quien intenta llevar ese mensaje a su vida. Pero luego digamos que hay también como un apostolado corporativo a través de escuelas, a través de la Universidad Panamericana, a través de distintas labores sociales que facilitan también transmitir ese mensaje. No es que la UP, el IPADE, los colegios sean del Opus Dei propiamente, sino que son organizaciones que hacen como un convenio con la obra y la obra se compromete a ayudarles a dar esa formación que da esa institución para que la gente vaya aprendiendo no solo la cuestión académica, sino ese crecimiento personal, humano, etcétera, ¿no? Para que las ventanas salgan muy bien. Exactamente, exactamente. Y entonces es bueno entender que primero es un mensaje universal, que no va solo dirigido a un segmento de la sociedad, sino que va dirigido a cualquiera. Y por lo tanto es muy bonito contárselo. A veces yo cuando voy al aeropuerto o a algún lugar que pides un taxi, pues vas hablando con el taxista y se van dando las cosas. Hay una anécdota muy simpática de un taxista, Jaime se llama, que nos fuimos haciendo amigos. Y entonces ya siempre le hablaba a él. Y en las conversaciones salió el tema de que no estaba casado. Y entonces le animé y dije, ¿y por qué no te casas? No, padre, es que es muy difícil. Es que la iglesia cuesta mucho. Le dije, yo te ayudo a conseguir a la iglesia de San José María sin que te cueste. No, pero luego la fiesta, le dije, mira, lo importante es el sacramento que te ayuda a vivir mejor tu matrimonio. Pero luego el padre, dije, yo te caso. Sí, eso no es problema, claro. Yo te caso, ya está, ya tenemos al padre y no te va a cobrar nada, no te preocupes. Y entonces dice, ¿de veras, padre? Y yo, sí, de veras. ¿Me deja llamarle a mi mujer? Y yo, sí, claro, adelante, llámale. Entonces le llama en las bocinas del coche, le contesta, me presenta así de modo rápido. Sí. Claro, la mujer dice, ¿quién es este padre? ¿De qué estamos hablando? Sí. No conozco, pero mucho gusto, padre. Y en un momento le dice, fulanita, ¿te quieres casar conmigo? ¡Qué ¡Qué interesante! Entonces la mujer se queda un poco pasmada. Por teléfono, ¿no? Teléfono, pero al mismo tiempo al lado. Y le dice, sí. Y bueno, ahí va el proceso. No se ha terminado, pero digamos que el mensaje es para todo el mundo. Claro. No solo son los empresarios del IPADE, no solo son gente que puede acceder a la universidad, sino hay muchas labores que se van haciendo, sobre todo personalmente. Hay una labor muy bonita cerca de Morelos que se llama Montefalco, Colegio Montefalco, que es de niñas, y el Colegio del Peñón, que es de niños. Que la verdad llevan más de 50 años esos colegios y que ha ayudado mucho a los alrededores. Tanto que en una ocasión le decía a una secretaria de educación al director, le decía, mire, lo que ha hecho este colegio ha hecho que los que están alrededor entren en una competencia sana, esperemos, pero una competencia de querer levantarse.
porque desde hasta el color del colegio, el colegio lo tienen bien arreglado los mismos alumnos. Son ellos mismos quienes luego van lijando los bancos para que los demás que vienen se los encuentren bien puestos. La escuela la van limpiando entre ellos. Luego hay gente también que ayuda, no solo son los alumnos. Pero ha ido cambiando muchas vidas. Varios de esos alumnos han ido, por ejemplo, a trabajar a China. Otros han sacado hasta el nivel de doctorado. O sea, se ha ido superando y se va demostrando, como siempre, que la educación levanta a la gente, ¿no? Y le ayuda a tener unas miras distintas, a no conformarse o a tener herramientas para poder salir adelante en la vida, ¿no? O en Monterrey, hace 2 semanas fui al cambio de campus de la Ciudad de los Niños, que aunque esta la empezó, fue un sacerdote diocesano, que cuando se muere, la diócesis misma le pide a la obra si puede encargarse de esta labor social, que tiene una peculiaridad muy clara, que es los alumnos no pueden entrar alumnos cuyo papá gane más de 3 salarios mínimos. Entonces es para gente con muy pocos recursos. ¿Qué fue pasando? Que en la zona donde estaba, Guadalupe, se fueron acabando, gracias a Dios la gente se fue superando, no solo por el colegio, queda claro, pero en algo ayuda. Y entonces cada vez tenían que ir por alumnos más lejanos. Se dan cuenta que hay otra zona muy desfavorecida y muy necesitada, que es la del Topo Chico. Y deciden trasladar el campus hacia esa zona. Entonces hace poco fui a bendecir las instalaciones. La verdad es que les quedaron muy bonitas. Y salían también una serie de testimonios de una doctora, que está estudiando medicina, que fue exalumna del colegio. De otro alumno que decía, yo me levantaba a las 4 de la mañana para llegar a las 6:50 a mi colegio en Guadalupe. Iba desde la zona del Topo Chico. Dice, gracias a que ya se pusieron las instalaciones aquí, mis 2 hermanos más pequeños no van a tener que hacer el recorrido que yo hacía. Yo me tuve que perder muchas cosas en mi vida porque los trayectos pues eran muy largos, ¿no? Claro. Dice, pero mis papás me animaron y yo también aposté a esa educación. La verdad es que oías hablar al muchacho de preparatoria y decías, qué bien habla, ¿no? Le ayudaron a hacer el discurso, pero la verdad es que lo dijo muy bien y muy, muy bonito, ¿no? Entonces vas viendo cómo la educación va haciendo que todos nos superemos. Mientras más formados estemos, mientras más estudiados podamos, pues también más humanos nos vamos haciendo, ¿no? Si además le metes toda esa parte del trato con Dios, pues eso también hace todavía más humanos. Decía San José María, para ser muy humanos hay que ser muy divinos. Y para ser muy divinos hay que ser muy humanos. O sea, las dos partes no las puedes disociar en la persona, van unidos. En la medida que metes a Dios en tu vida, pues eso humanamente te lleva a crecer, te lleva a ser más amable, te lleva a estar más contento, te lleva a ser mejor trabajador, etcétera, ¿no? Pero digamos que toda esa parte de las instituciones pues ha sido una gran ventaja también para dar a conocer el Opus Dei a través de la universidad, de las escuelas, de también distintas iniciativas que hay por ahí. Por ejemplo, hay una muy bonita que es BIFAC, que esta es una iniciativa de Marilu Vilchis, una supernumeraria, que piensa cómo le puedo ayudar a mujeres que quedaron embarazadas y están en una situación complicada y están viendo si abortar o no. Entonces, más allá de meternos en el tema del aborto, ella dice, yo lo que voy a hacer es una institución que le facilite a las mujeres el poder tener a su hijo. Y si después de 9 meses, estando en las casas que se han ido haciendo para este fin, si después de 9 meses
quieres quedarte con el hijo, te lo llevas feliz. Si dices no puedo, lo das en adopción. Entonces hoy por hoy, igual me equivoco en el dato, pero hoy por hoy debe haber más de 3,000 familias BIFAC que tienen hijos adoptados y que les has hecho feliz la vida de su casa porque por alguna razón no pudieron tener hijos y se abren a esta posibilidad de adoptar a hijos que quizá por otras circunstancias también difíciles la mamá no pudo mantenerse con ellos, y resuelves la vida tanto de la mamá como del niño y de esta otra familia, ¿no? Y esa es la iniciativa de una persona preocupada por los demás que va pensando cómo puedo hacer para ayudarle a estas mujeres menos favorecidas, ¿no? Y entonces es muy bonito ver cómo pues la obra te lleva a pensar no solo en mi santidad, sino me lleva a pensar en cómo puedo ayudar a los demás y cómo puedo llegar al cielo con las manos llenas. Y te cuento una anécdota personal, pero mi mamá había ido a hacer un retiro con el padre Ignacio Larrañaga, franciscano, a Saltillo. Termina el retiro el domingo, vamos todos por ella en el coche. De regreso, pues me tocaba ir a mí delante junto con mi papá que iba manejando y mi mamá y mis 4 hermanos detrás. Y le digo a mi mamá, oye, qué padre sería que chocáramos y nos muriéramos y nos vamos todos al cielo. Claro, sí. Le dije, porque me fijé y mi hermano se confesó, todos comulgamos, estamos preparados. Entonces mi mamá no dice, niño tonto, ¿qué estás diciendo, no? Sino dice, sí, oye, pero cuando llegues al cielo, San Pedro te va a preguntar, ¿a quiénes traes contigo? Y yo, ¿cómo que a quiénes traes contigo, mamá? Sí, claro, o sea, al cielo no podemos llegar con las manos solos. Tenemos que llegar con las manos llenas de amigos a los que les hemos podido ayudar desde la escuela, explicándole la materia, desde ayudándole, oye, no hagamos esta tontería, hagamos las cosas bien. Oye, no te has confesado, vamos a confesarnos. No estás yendo a misa porque no, déjame ayudarte a entender. Entonces dices, ese apostolado que vas haciendo con los demás, haces que también ellos lleguen al cielo contigo. Y entonces me quedo pensando y le digo, mejor no chocamos. Lleguemos a Monterrey. Y mejor llegamos y me pongo a hacer ese apostolado para llenar al cielo con las manos llenas, ¿no? Entonces es muy bonito pensar que en esta vida no vamos solos, ni podemos terminar solos. Es cierto que la muerte estamos solos y es difícil, aunque todos estén alrededor, es algo que vivimos en soledad, ¿no? Sí. Pero cuando lo entendemos bien, nunca estamos solos porque vamos a estar con Dios. Y la muerte, decía San José María, es el encontrarnos con quien más nos quiere. Y si toda la vida lo hemos estado buscando, entonces dice, para un cristiano, para un hijo de Dios, la muerte tampoco le da miedo, porque es encontrarnos con ese Dios que nos está esperando y que hemos luchado toda la vida y que además llegamos y le contamos y le decimos, mira, Señor, le ayudé a este, le ayudé al otro, con tu ayuda pude hacer esto. Entonces de esa manera es muy bonito, pero creo que ya me estoy yendo por otro lado. Es realmente, porque además pues tocas un tema que a veces la parte lógica de un niño y de muchas personas, no tiene que ser un niño, pues dice justo eso, ¿no? Ahora que de repente yo escuchaba y veía cuando estábamos en la pandemia, que decían, oye, pues no tendría que haber miedo de la pandemia en la dimensión religiosa porque pues te vas a encontrar con el Creador. Pero en realidad pues hay un tema en la realización humana en términos de llegar con estas manos llenas y que además, bueno, pues varía obviamente en distintas confesiones, pero que hay una convergencia. Y te quiero preguntar de esa otra parte, ¿cómo se entiende desde el Opus Dei las otras confesiones, las no confesiones? Es decir, ¿cómo es ese diálogo, no solo al interior de la Iglesia Católica, sino con las otras religiones? Pues se busca siempre que sea un diálogo abierto, aceptando a cada persona, porque los diálogos terminan siendo con personas independientemente de qué religión se profese,
aceptando las decisiones que ha tomado la otra persona, ¿no? Y no solo en cuestión de fe, sino alejándose de la fe o no conociendo la fe. Entonces se busca que sea un diálogo abierto y respetuoso. De manera que lo que se vaya dando ahí siempre sea una amistad. Porque la amistad termina siendo como un conducto muy fácil para que se transmitan esas verdades. Y se aprenda mutuamente, porque todo el mundo tenemos que aprender y todo el mundo tenemos que enseñar. Sería ilógico pensar que solo yo te voy a enseñar y escúchame. Sería ilógico, ¿no? Es más bien, de todo el mundo podemos aprender, ¿no? Entonces, la obra busca, y San José María tenía amigos judíos, tenía amigos de todo tipo de profesiones, tanto de fe como de laborales. Exacto. Y entonces se busca eso, esa apertura, ese tratar de como ayudar a la gente, tratar de hacerles ver que independientemente de la fe que profeses, pues en la medida que lo vivamos mejor cada quien, pues eso nos acerca al único Dios. Entonces es un ayudarnos entre todos y es un abrirnos también a que pues, la verdad es una, que es Jesucristo, a que lo vayamos entendiendo mejor, ¿no? Desde los mismos católicos, que a veces podemos malinterpretar la palabra de Dios, el Evangelio, y verla de un modo más extremo. Y entonces es como tratar de ayudarle y entender y aprender de todos, pero ayudarles a decir, oye, ¿hacia dónde vamos? Hacia el único Dios, ¿no? Hacia la verdad que es Jesucristo, ¿no? Entonces, en la medida que te mantienes abierto, puedes realmente entablar un diálogo, aprender del otro y mostrarle al otro también lo que uno vive, ¿no? Y esta postura, tengo un buen amigo y me decía cómo lograr, digamos, que la obra, que el Opus Dei, y viene también con la Iglesia Católica, porque estamos viviendo momentos en donde, por ejemplo, si uno ve a Europa, pues hay un alejamiento importante de un núcleo fundamental en la cultura europea. En México también somos evidentemente un país católico, pero vemos que no sé si esto es cíclico, pero los jóvenes pues no están necesariamente cerca. Y me decía él, ¿cómo lograr que no sea autorreferencial y que se vaya haciendo cada vez más pequeño? Por esto que se vuelven núcleos más compactos y que no le están hablando a la cotidianidad de muchos jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y de una sociedad que permanentemente estas ventanas que significan, por ejemplo, los teléfonos móviles, pues nos tienen una distracción permanente y que le dan otro cariz a la sociedad, y ese, pues en la posición que ocupas debe ser uno de los temas muy relevantes, sobre todo cuando se va a llegar a los 100 años. Exactamente. Quizá aquí lo interesante es como ayudar a que la gente siempre esté abierta. Y lejos de juzgar o lejos de alejarte de gente que no actúe como tú, decir, estar siempre abiertos y buscar de qué manera ayudar. Para eso efectivamente es importante estar muy firmes en lo que uno cree. Porque si no, entonces ya deja uno de ofrecer algo. Porque no sé qué vivo yo, pues entonces ¿qué te ofrezco, ¿no? Entonces, estando bien firmes en lo que uno cree, hay que mantener esa apertura para saber ayudar a todo tipo de personas. Y a los jóvenes hay de todo, porque también uno dice, es que hay muchos jóvenes que no creen, pero yo también te puedo decir, hay muchos jóvenes que sí. O sea, los domingos en la iglesia de San José María hay un grupo que se llama FETA, que no tiene nada que ver con la obra, pero están trabajando ahí en la parroquia. Pero ves muchos jóvenes con inquietudes de acercarse a Dios. En la universidad ves jóvenes con la inquietud de acercarse a Dios, ¿no? Y uno podría quedarse con la parte negativa, es que los jóvenes están muy mal, o con la parte ilusa, decir, no, van muy bien. Todo bien. Decir, no, lo que es claro es que hay un grupo que siempre está luchando y queriendo acercarse, y hay otros que no. Aquí la interrogativa es cómo hacemos para llegar a los que no. Y pienso que el modo de llegar también es personal. O sea, a veces el dar discursos o el hablar
a la mucha gente puede servir. No quiere decir que no sirva, claramente. Pero luego esa amistad personal es la que va ayudando a llegar más a fondo en cada persona. Entonces el reto está en que los que sí están cerca se tomen la ilusión de llegar a más. Y creo que esa ilusión de llegar a más nace del mismo seguimiento de Cristo, del mismo contacto con nuestro Señor, porque te das cuenta la ilusión que Jesús tenía de llegar a todos. Es lo mismo, o sea, cuando tú te pones a ver, oye, Jesús, ¿a cuántos llegó? Pues a 12. Exacto. Y un grupito más, alrededor de 500 personas que lo seguían de alguna manera. Y luego hubo muchos que por ahí lo fueron o recibiendo milagros de él y quedaron agradecidos, pero ya no estaban cerca de él. Pero nuestro Señor no llegó a todos. Y sin embargo, al llegar a esos pocos, a través de esos pocos y a través de la acción del Espíritu Santo, que acompaña y dirige el andar de la iglesia, se ha ido extendiendo de una manera maravillosa. Entonces, al pensar que efectivamente en México incluso puede haber una reducción de personas que crean en Dios, más que caer en el pesimismo nos lleva a decir, oye, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer para que siga la gente escuchando el mensaje de Dios y le siga llenando su vida y le siga siendo feliz y lo busque? Entonces, más que pensar en todos, pues tengo que pensar en algunos para que a su vez esos lleguen a otros y esos otros lleguen a otros. Y así se vaya multiplicando como sucedió con los discípulos, ¿no? De 12 se fue extendiendo hasta llegar a miles de millones de católicos, ¿no? En todo el mundo. Efectivamente, en Europa va decreciendo, pero en Asia, en África, va creciendo. En América quizás se ha estancado un poco en algunas partes, en otras no. Entonces, creo que aquí lo interesante es mantener ese trato con Dios, que nos lleva a pegar esa ilusión que él tenía de yo he venido para salvarlos a todos. Dios nunca hizo acepción de personas. Y entonces de esa misma manera nos pega ese deseo de decir, oye, ¿cómo le hago yo para llegar a todos? Para no hacer acepción de personas, para tratar a todo tipo de gente. Y en esa medida estar abiertos, con respeto, ayudando a los demás a llegar a ese único Dios, ¿no? Claro, y es muy interesante escucharte porque desde afuera o digamos se puede pensar en el mundo en el que vivimos, en donde vemos, pues se convierten en cosas masivas, digamos, ¿no? Las organizaciones, obviamente la Iglesia Católica, siempre es interesante, algún maestro me lo decía, pues una organización milenaria, por eso es que lo que para nosotros pueden resultar décadas es un segundo en la historia y los siglos pues pueden resultar décadas. Entonces, la velocidad vertiginosa que tiene la información y la sociedad particularmente que va acelerando, depende cómo se vea, pues no puedes esperar porque no se tiene que ir ajustando así. Son pasos realmente muy contundentes y eso explica esta larga historia. Y esa permanencia me lleva a preguntarte cómo vas llegando, digamos, en la estructura de responsabilidad. No sabría si tú lo ves como liderazgo, pero claramente es un liderazgo, porque muchas personas te observan, muchas preguntas se hacen y muchas respuestas podrían buscar en ti. Y eso, pensaba, pues inevitablemente genera un cierto grado de estrés y ciertos retos, porque hay cosas muy concretas cuando uno ocupa una posición de liderazgo que se tienen que resolver. Primero, ¿cómo llegas y cómo manejas esa parte? Porque parece que no, pero al final pues hay puntos de coincidencia, digamos, en la gestión que tú haces en tu posición. Claro. Primero, llego no por mí, porque yo nunca busqué hacer carrera eclesiástica, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces yo siempre era pues la obra. O sea, me hice numerario para santificarme en mi trabajo ordinario como ingeniero. Luego me fui a la educación, cuando me pidieron que me fuera a San Luis Potosí. Y ahí me encantó la educación. De hecho, yo dije, es más, me olvido de la ingeniería y me dedico a la educación. Me encantó.
A los 5 años de estar en la educación, me preguntan, ¿te gustaría irte a Roma con la posibilidad de ordenarte? Le dije, pues muy bien. Y ahí pensé y le dije a nuestro Señor, le dije, a ver, yo me entregué a ti y a lo que me pidas te voy a decir que sí. Quizá ahí estuvo el problema, pero bueno. Pero dije, te voy a decir que sí a lo que me pidas. Pero yo que busco servir, estar ayudando a la gente donde esté. Que me voy de aquí para allá, para Cuyá, lo que sea, a ayudar a la gente que está ahí alrededor. Entonces no es que yo estuviera pensando en llegar a ser la cabeza de la obra en el país, ni mucho menos. De hecho, me ordeno, regreso a México, estoy 3 años, luego me piden que me vaya a Guadalajara, estoy 10 meses, me regresan a México, estoy 2 años, y luego me voy a Aguascalientes. Ahí ya me fui con el cargo de vicario de la delegación, no regional, sino de una delegación que era en ese entonces el Bajío, y ahí estoy 3 años. Y estando ahí, me llama el padre Francisco Ugarte, que era el anterior vicario regional, por teléfono y me dice, oye, el padre dice, te tengo que dar una noticia. ¿Quieres venir a que te la dé presencial o prefieres por teléfono? Le dije, no, pues por teléfono, ¿para qué voy a ir 5 horas en el coche de Aguascalientes a México dándole vueltas? ¿Qué me van a decir, no? Y entonces el padre Francisco me dice, pues el padre te ha nombrado vicario regional. Entonces ya me quedo callado y lo único que se me ocurre decirle es, ¿y lo pensaron bien? Entonces ya, por supuesto, no me dice nada. Sí. Y me dice, pues vente lo más pronto posible y ya está, ¿no? Entonces me vengo a México, pero si te fijas, tampoco nunca es que estuviera como pensando en cuándo voy a llegar a ser el vicario regional, ¿no? Sino que me cae esa tarea y porque le había dicho a nuestro Señor, yo te voy a decir que sí a lo que me pidas, sabiendo que siempre me vas a ayudar. Siempre va a estar ahí pendiente para que las cosas salgan, ¿no? Entonces, de igual manera que como llegué, si me dijeran, oye, pues ya muchas gracias, perfecto, ya está. O sea, ni añoro quedarme aquí, ni mucho menos, ¿no? Lo que sí tengo muy claro es eso que dices. De al estar aquí, pues sí estás en una posibilidad de ayudar a un grupo de gente, de ayudarles a todos los de la obra, de darle vueltas cómo hacer las cosas, por dónde ir. En gran parte lo que me ha facilitado todos estos años es seguir precisamente al que realmente hace cabeza en la obra, que es el prelado, que está en Roma, don Fernando Caris, y que gracias a Dios nos ha ido llevando como de la mano muy, muy claro, muy fácil, tiene una cabeza muy privilegiada. Y desde la carta donde nos cuenta decir, oigan, el trabajo para los próximos 8 años de la obra son estos, una posibilidad muy amplia, donde cabemos todos y donde cada uno puede decir, oye, pues yo me apunto a esto, yo hago aquello, yo impulso tal cosa. Y luego una serie de cartas muy interesantes, el tema de la libertad, el tema de la amistad, el tema de la vocación misma, el tema de la fidelidad, el tema de la fraternidad. O sea, son cartas con temas como muy medulares. Y entonces eso a mí me ha facilitado para decir, oye, por ahí hay que ir. ¿Cómo hacerle entender a la gente el tema de su libertad? ¿Cómo usar mejor su libertad? ¿Cómo aprovechar ese don que Dios nos da en la libertad? Después, bueno, y con todo el reto de la juventud, ¿no? Sí, sí. Entonces, dices, la verdad es que la carta es preciosa, están ahí en la página de la obra, cualquiera puede acceder a esas cartas. Después el tema de la amistad, que es precisamente lo que te decía hace rato. Oye, ¿cómo vamos a ayudar realmente a la gente cuando aprendemos a ser buenos amigos? Y no se trata como de instrumentalizar la amistad para ganar adeptos para la Iglesia Católica o para la obra, sino de verdad aprender a ser amigos. De ahí luego vendrán quien se entere primero y quien diga, oye, yo también quiero formar parte, adelante, ¿no? Oye, yo no quiero formar parte, como me pasó otra anécdota de la universidad,
llevé a 2 amigos a las meditaciones. Y salimos de las meditaciones y me dijeron, jamás nos vuelvas a invitar a esto. Sí. Y yo, caray, pues qué vieron o qué les pasó. Dije, no, muy bien, no se preocupen, no los voy a invitar. Pero son 2 de mis mejores amigos, hemos seguido la amistad. Y una simpática, no digo el nombre Sí. para no ponerlo en evidencia, pero una simpática es cuando uno de ellos se casa y sus hijos llegan a la adolescencia, me llama y me dice, oye, ¿qué hago con mis hijos? Y me nació decirle, Sí. si hubieras venido a formarte, sabrías qué hacer. Y dice, ya, no me regañes y dime Sí. qué hacer con mis hijos, ¿no? Yo en ese entonces estaba en todo el tema de la educación, ya, nos pusimos a platicar. Y le decía, mira, más allá de la broma que te hice, sí es importante que te acerques a Dios, porque en Él encuentras esas respuestas que necesitas, ¿no? Gracias a Dios se ha acercado a Dios, va muy bien, y dices, no por el camino de la obra, pero se ha acercado a Dios. Y entonces esa amistad que dices, oye, más allá de instrumentalizarla para conseguir un objetivo, es realmente vivir esa amistad que incluso el mismo Harvard dice, después de un estudio bastante largo, ¿cuál es el éxito de la felicidad en el hombre? Las relaciones. Sí. En la medida que la gente tiene mejores amistades, es más feliz, ¿no? Más que el tener cosas, ¿no? Pero bueno, la amistad, la misma vocación, decir, oye, ¿cómo entender la vocación al Opus Dei? Y sí es vocación en los distintos modos de estar en la obra, ¿no? Entonces eso facilita a los mismos miembros de la obra entender mejor su vocación, cuál es su misión, de qué se trata, de qué le está pidiendo Dios. Luego la fraternidad, que siempre es un reto, el dejarnos de sensibilidades que nos alejan de la gente y el más bien ser capaces como Jesucristo de pasar por alto lo que le hicieron para querer a los demás. Y hay una frase de San José María muy bonita que dice, solo se puede vivir bien la fraternidad desde la cruz, porque toda relación implica complicación. Y si volteamos a ver a Jesús en la cruz, Él fue capaz de pasar por alto todos los insultos que le hicieron, incluso se amarró, dejándose clavar en la cruz para no cerrar los brazos a nadie, e incluso dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Fue capaz de perdonar a los que lo estaban matando. Y ahí nos da ese ejemplo de decir, bueno, ¿cómo puedo ser yo capaz de pasar por encima de esas pequeñeces, o a veces no tan pequeñeces, para no enemistarme con nadie, para vivir la fraternidad con todos, para estar abierto a todos, para ayudar a todos, ¿no? Claro, solo se puede vivir bien desde la cruz, sabiendo que va a haber dificultades y que no me puedo detener o apartar por esas dificultades de la gente, ¿no? O por esas diferencias, O digamos. por esas diferencias, ¿no? Porque eso me lleva a algo que te quería preguntar. Digamos, en el centro se coloca la creencia en Jesucristo Uh-huh. y la cruz, o en la figura de Jesucristo como esta parte central. Pero cuando uno, no es el caso de México, pero es importante porque de repente vemos distintas acepciones, interpretaciones que pueden llevar a divisiones. Pienso, hoy vemos el mundo en la parte de Medio Oriente, y de repente esa identidad confesional genera conflictos. Sí. Y podemos encontrarnos con personas que no, musulmanes, que tienen otra interpretación de la divinidad, budistas, que es interesante el budismo y sobre todo cómo va aterrizando ahora la obra en Asia, porque hay una suerte de tolerancia, dependiendo de qué vea, porque a veces hay, por ejemplo, en el budismo, no me quiero elaborar demasiado, pero hay unos budistas muy agresivos, digamos, que chocan con otros. Los humanos tiendo a pensar que tenemos una cierta naturaleza también, pero es eso, ¿no? Entonces, porque eso va respondiendo mi pregunta en términos de cómo lidia la obra, o no la obra, pero en esta concepción de encontrar la divinidad en la vida cotidiana a través del trabajo, pero con aquellos que simplemente ni siquiera tienen la figura central de la cruz o de Jesucristo Uh-huh. como parte fundamental. Claro, y ahí la cuestión es cómo meto a Dios en el centro de mi vida. Y al meterlo en el centro de mi vida, de verdad voy buscando imitarlo. Y eso es lo que me ayuda como a tratar bien a todos, independientemente que los otros no me traten bien. ¿Qué va a pasar con el tiempo si tengo
si estoy atado o no atado, pero si estoy trabajando con una persona con la que no congenio. Oye, en la medida que yo me esfuerce por tratarlo bien, porque yo lucho por imitar a nuestro Señor, a veces me saldrá, a veces no, pero en la medida que yo lucho por eso, voy consiguiendo que esa persona vaya cambiando. Porque voy haciendo una serie de entradas, de inputs positivos, que necesariamente hacen a la otra persona pensar, oye, ¿y este por qué me trata bien? Claro. Sí, porque me regreso a la figura de las ventanas. Si yo trabajo, vamos a pensar, el que fabrica el marco y el otro lo hace mal porque hace la ventana cada vez distinta y quedamos en algo, probablemente la tercera va a decir, y tú con bondad le dices, oye, te volvió a quedar chueca, pero vamos a hacer otra siguiente, espero que ya no esté chueca, y vuelve a quedar chueca, se va normando la propia dignidad en decir, no, la siguiente y la vas a hacer bien, ¿no? Y entonces las ventanas van a ir cuadrando y vamos a ir logrando esta dignificación y esta... pues generar el bienestar común a través de ello. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que te has enfrentado? Porque bien dices, y a mí los mejores líderes, yo tengo la impresión, son los que no lo buscan. Exacto. Y lo pienso, si yo me encanta leer biografías y muchas cosas, y me doy cuenta que los que lo buscan normalmente no necesariamente acaban siendo los mejores. Y los que les llega, y por lo que nos cuentas, pues tú estabas, he sabido que tener un liderazgo, hay un cierto grado de pesar en ello porque hay otras cosas que te generan más felicidad. ¿Cuál ha sido ese desafío que te has encontrado en estos años? Pues fíjate, quizá uno es ese mismo. O sea, porque por supuesto te cae un peso. Decir, oye, yo tengo la responsabilidad, pero al mismo tiempo el encontrarte con cosas cotidianas que no te habías encontrado porque estabas en otro estilo de trabajo y resolverlas y ayudarle a la gente. O sea, eso pesa. Y algo que me ayudó a mí fue como captar el hecho de decir, a ver, yo aquí, aunque sea la cabeza de la obra en México, soy un mero administrador de la obra de Dios. O sea, esto le pertenece a Dios, no me pertenece a mí. Entonces, entender esa parte, decir, hey, yo soy mero administrador. El dueño es el jefe, el que está ahí arriba. Y entonces, él es el que realmente arregla las cosas. ¿Yo qué tengo que hacer? Simplemente prestarme para no estorbarle o estorbarle lo menos posible. Pero ese clic fue un reto interesante porque sí pesa. Sí carga. ¿Qué es lo que pesa? O sea, como, digamos, porque te caen problemas muy concretos. Sí. Y entonces tú, y lo acabas de mencionar, pues eres ese habilitador, pero a veces, y como planteaste algunas preguntas cuando estás, hay cosas prácticas, ¿no? Sí. Y cosas pesadas. Sí, por ejemplo, los problemas entre la gente. Claro, y luego te llegan, mi casa se convierte casi en un buzón de quejas. Sí. Bueno, te voy a decir algo, te voy a interrumpir y de verdad me interesa escuchar mucho de todo. Pero decía Barack Obama, alguna vez lo escuchaba y decía, pues claro que las respuestas fáciles se tomaron en capas abajo de la organización. A mí solo me llegan con dos opciones, la muy terrible y la peor. Y te dicen, señor presidente, decida. Exactamente. Ese es el asunto con el liderazgo. Todo él dice, pues lo fácil, alguien ya lo resolvió abajo. Exactamente. ¿No? Y entonces lo que te llega es los nudos gordianos de los problemas. Exactamente. Y entonces el escuchar a una persona que viene dolida porque en una institución no le hicieron caso o la despidieron o tal, que es cuestión de esa institución. No es sencillo entender que eso se tiene que arreglar ahí. Pero bueno, esto llega para acá y no puedes decir, no te escucho, resuélvelo allá, sino hay que escuchar. Siempre hay que escuchar las dos campanadas. No se puede quedar uno solo con una voz o la voz de una parte, ¿no? Pero habiendo incluso escuchado las dos partes, el llegar a resolver ese asunto no es sencillo. Más si es una cuestión humana. Entonces, esa es una cosa que pesa. Porque además, pues te duele que haya gente que esté sufriendo. Yeah. Y además te duele sabiendo que las dos partes quieren hacer lo bueno, pero se conflictuaron por lo que tú quieras y están emproblemadas. Y la están pasando mal. Entonces, eso carga. Una parte importante es como aprender a decir, bueno, cada quien tiene que cargar lo suyo, si no uno se asfixia.
Entonces dices, oye, ¿cómo? Yo lo que tengo que hacer es ayudarles a destrabarlos para que eso salga, funcione. Y que a veces creo que es mucho la tarea de quien hace cabeza. Más que hacer las cosas es destrabar las cosas que se pueden intrincar donde sea y hacer que las cosas fluyan. Entonces de esa manera pues la organización va funcionando, ¿no? Pero como son personas, no es sencillo. Claro. Entonces parte de eso, dices, pesa y eso hay que tratar de resolverlo, ¿no? ¿Y cuáles son las preguntas? Porque escuchándote, evidentemente, siempre hay un perfeccionamiento. Y eso quiere decir que siempre hay preguntas que se hacen sin necesariamente tener las respuestas. Y cuando se atraviesan tiempos como los que vivimos, que probablemente, cuando me encanta revisar la historia y yo digo, si yo he estado 1944 en Europa, hombre, esto es una cosa muy tranquilita, ¿no? Y distintos momentos, incluso vamos a pensar, ahora tuve la oportunidad de ir a estar en Estambul y uno ve la caída de Roma, digamos, bueno, que era Constantinopla, no la Roma formal, pero el Imperio Romano Oriental. Sí. Pues uno dice, no, hombre, lo de ahora, o sea, conceptualmente y lo que ellos vivían, ellas y ellos vivían, pues no tiene nada. Siempre vivimos en un momento que nos parece el más importante y el más fundamental, y al final lo es, pero se van dibujando preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que tienes, que sé que las buscas en lo profundo de tu espiritualidad, en tu diálogo con Dios, pero cuáles son esas preguntas que al mismo tiempo trascienden a la organización, digamos, a la obra? Fíjate, una pregunta sería ¿cómo mantener la serenidad ante las dificultades? Y ahí dices, cuando logras esa serenidad, y con esto que contabas de efectivamente momentos históricos muy complicados, o lo mismo que hablábamos hace rato de San José María, cómo saca ese mensaje de Dios independientemente de las circunstancias. Entonces, ¿cómo ayudarle a la gente, a todos, a mantenernos serenos independientemente de los problemas? A veces problemas en el matrimonio. Que el marido hizo una tontería y la mujer se exalta y quiere votarlo y decir, a ver, no, espera, aprende a perdonar o aprende a dialogar o ayúdale a crecer. Entonces, pienso que esa serenidad, por un lado la pregunta es cómo conseguirla. Yeah. Por otro lado es, en la medida que la conseguimos, estamos más capaces de pensar para resolver los problemas. O capaces de pensar para decir, oye, pues mira, la verdad es que a mí, yo no llego. Quien tiene que arreglar ese problema es otra persona, no yo. Y entonces el deslindarme de eso, para no quedarme en una visión negativa de que hacen muy mal, las cosas no funcionan, no logran sacar adelante. Decir, oye, eso le pertenece a otros. Tú tienes posibilidad de ayudarles, ayúdales. No tienes posibilidad de ayudarles, no te compliques. Y saca lo que sí está a tu alrededor. Y en la medida que cada quien sacamos lo que está a nuestro alrededor, las cosas se van conjuntando y van saliendo bien, ¿no? Pero para eso uno necesita estar sereno. Gran parte de esa serenidad se consigue estando cerca de Dios, porque Dios es el dueño de la paz. Se lo dijo a San Juan Diego, la Virgen, le dice, yo soy la siempre Virgen del Dios que nos quiere, el dueño de la paz, le dice. A mí esa frase me encanta, como la Virgen se lo dice a San Juan Diego, Dios es el dueño de la paz. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos da esa paz, y esa paz nos lleva a estar serenos. Y al estar serenos podemos trabajar en lo que nos toca. Ahora, también está la parte humana, que también tenemos que ir ayudando a que esta imaginación no se vaya, no se adelantes, que ya claro, con esto va a ser lo peor, de aquí ya todo se hunde. Dices, no, espérate. O sea, para empezar, el mundo ha seguido independientemente de quienes vivían en ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer en este momento para aportar a que el mundo sea más amable? Resuelve eso y harás muchas cosas, aunque parezca que es muy pequeño lo que haces. Entonces, creo que ese es un gran reto, el buscar esa serenidad, que también ayuda a la apertura, que también ayuda a no juzgar a los demás, o que también ayuda a decir, hey,
todo el mundo nos equivocamos. Ahí me gusta mucho pensar cómo desde nuestra fe tenemos una razón muy clara, que es a partir de un momento la humanidad, con Adán y Eva, cayeron en el pecado original. Y esa naturaleza en la amistad que había creado Dios, que incluso no moríamos, no, una serie de condiciones, con el pecado original, la estructura del hombre rompe su armonía. Y lo que antes era muy fácil desde el mismo conocimiento, ahora va a costar. Y ahora tiene unas tareas distintas. Entonces, no olvidarnos de ese pecado original, creo que ayuda a entender mucho a los demás. Y a uno mismo, que es como lo primero. Si yo estoy en paz conmigo mismo, puedo ser bueno para los demás. Si no estoy en paz conmigo mismo, no voy a ser bueno para los demás. Porque yo mismo voy a estar en conflicto y voy a conflictuar lo que hay a mi alrededor. Si en cambio yo estoy en paz, voy soportando a los que no están en paz y voy tratando de ayudarles a que estén en paz. Pero el saber que traemos una naturaleza caída, que con el bautismo se borra el pecado original, pero quedan las secuelas, ayuda a decir, hey, todo el mundo nos equivocamos. Si nos juzgáramos menos duro a nosotros y a los demás, se podría construir más fácil el bien común en la sociedad, ¿no? Entonces creo que esa parte también da luces para decir, oye, si no juzgo tan duro, si no me juzgo tan duro, soy capaz de construir. Y la crítica que pueda haber, que siempre es necesaria, será constructiva y no destructiva, ¿no? Claro. Y será independientemente de la fe, independientemente de donde uno se desenvuelva, ¿no? Me transmites algo extraordinario que es, sobre todo hablando de la obra del Opus Dei, cómo todo comienza en lo individual, no en lo individual, sino en lo profundo, personal. en lo personal, que creo que es interesante. Y ya por último te quiero preguntar, ¿cómo observas? Porque pues a mí soy alguien, te lo he contado en algún otro momento, pues digamos en la parte intelectual estoy intelectualizando muchas cosas, es mi naturaleza, pero de repente veo, por ejemplo, a la religión católica o al cristianismo, para encuadrarlo en su dimensión perfecta, y escucho un podcast que le recomiendo mucho a los que se llama The Fall of Civilizations, y te van contando la historia de los egipcios, de los fenicios, en fin, de un montón y te vas dando cuenta cómo al final la construcción, por ejemplo, del cristianismo, pues tiene marcadores muy específicos, explicaciones históricas de los pueblos que dieron origen al libro, a la Biblia, y cómo hay una serie de características específicas que se reflejan en lo occidental, y no puedo dejar de verlo así, también como un constructo social específico con ciertos marcadores, claro. Y hay muchos otros, ¿no? Y ahora que platicamos, por ejemplo, ahora que tuve la oportunidad de estar en Turquía, decía, bueno, uno de los primeros asentamientos era 8,000 años antes de la era común, digamos, y veo las ficciones y escucho de los faraones. Ahora aprendí de Cartago, por ejemplo, y dices, bueno, pues hay muchas cosas que se repiten y se han venido repitiendo y se seguirán repitiendo. Reyes que se sentían importantes y que hoy nadie si no dejaron una estructura cuneiforme ahí, desaparecieron de la historia, y ellos en su momento se sentían lo más importante. Y tiene que ver con esta dimensión que también me transmites de humildad. Pero ¿cómo concibes, digamos, al cristianismo en esta metaestructura, cuando alguien como yo, que soy muy racional, tú lo has vivido, lo vives todos los días, pero yo lo puedo ver como un fragmento, digamos, una rama muy constructiva de la humanidad, pero al final eso, ¿cómo lo ves o cuál sería tu visión al respecto? Porque vienes de una formación además de ingeniero, etcétera. ¿Cuál sería tu visión? Creo que lo que aporta el cristianismo es, si se toma en serio, es mucho, como lo puede portar otra persona que no haya conocido a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a todos y todos somos sus hijos. De alguna manera luego hay quien ha tenido la oportunidad de conocer el mensaje de su Hijo, de Jesucristo, pero quien no. Pero todos traemos esa misma naturaleza. Y entonces en ese sentido todo mundo aportamos. Ahora bien, el cristianismo aporta desde una visión más profunda. ¿Por qué?
porque es Dios mismo quien se revela al hombre. Y esa es una diferencia muy bonita, que es mientras en todos los demás lugares se busca a Cristo, en la religión católica, la iglesia que instituye a Jesucristo, es Dios quien sale al encuentro del hombre y le transmite la verdad misma del hombre. Y por lo tanto, no le dice solo reza, sino ten vida plena. Por lo tanto, lo que hagas, hazlo bien. Como ingeniero, como arquitecto, como licenciado, como lo que cada quien hace, ¿no? Y entonces en la medida que entendemos ese mensaje de nuestro Señor de esa manera, nos facilita colaborar, nos facilita construir la sociedad, nos facilita aportar a los demás humanidad. Entonces creo que esa parte es muy bonita y es una tarea que tenemos todos los que hemos recibido ese mensaje de nuestro Señor, de aportar humanidad a este mundo, dándole también la facilidad de encontrar sentido. Decir, oye, ¿para qué estamos aquí? No caímos por formación espontánea, exacto, ¿no? Casualidad, ¿no? Sino que somos creados por amor, con amor, por un ser que nos trasciende y que vela por nosotros. No que nos hizo y nos soltó, sino que nos mantiene en el ser. Nos participa de su ser, nos mantiene en ese ser y por lo tanto si nos dejamos, nos comunica esa visión que Él tiene de un mundo donde colaboramos con los demás, donde aportamos con los demás, donde convivimos con los demás. Entonces esa tarea creo que es muy interesante, muy importante, entender bien ese mensaje de Cristo para transmitirlo en su genuinidad, en esa fidelidad a ese mensaje, que es lo que hace al hombre feliz, que es lo que le da sentido a su vida, que es lo que le da finalidad a su vida, que es lo que lo deja tranquilo, porque diciendo, después de esta vida hay un Dios que te recibe. Hay un Dios, y está en los evangelios, me voy a prepararles una morada a todos, ¿no? Y por lo tanto te llena de seguridad y pasas esta vida con una finalidad, con una misión. Cuando uno la hace, pues genera mucha paz, genera mucha tranquilidad y genera qué hacer. Claro. Entonces en ese qué hacer encontramos el camino para ayudar a los demás, ¿no? Y es muy interesante en sus efectos, se vive y se observa, ¿no? Que eso me resulta muy, muy interesante. Tengo un montón de planteamientos, digamos, de lo que acabas de decir en función de... Y he tenido estas conversaciones también en función de, entonces está bien, pero nos deja, y entonces eso donde coloca la divinidad, pero si no nos deja y puede intervenir porque yo le pedí, interviene, y entonces todo radica en un gran misterio. Claro. Y en el libre albedrío, cuando uno planea, oye, pero el niño de 4 años, ¿qué tal? O temas terribles que incluso ocurren en este país, lamentablemente, y dices, ¿dónde? Ahí en donde existe. Y hay un montón de preguntas muy profundas, pero quiero respetar tu tiempo, estimado Ricardo. Quiero, de verdad te agradezco, me parece un acto de amistad que estés aquí y quiero que vayamos construyendo esta amistad. Claro que espero que así sea, porque finalmente es algo que hoy me has transmitido y que creo que espero le resulte muy útil a los que nos han acompañado. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti también por la confianza y efectivamente construiremos y trabajaremos esa amistad. Espero que sí. Claro gracias, que sí. Padre Ricardo Furber. Gracias, Rodrigo. Gracias. Los podcasts son como del 2019. Lo de hoy es escuchar el Rodcast con Rodrigo Pacheco. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2024.